En este momento, la cantidad de datos que están en plataformas a unos 2,6 zettabytes. Equivale a 1 millón de millones de discos duros de 1 terabyte, que uno podría, digamos, 40% redondear, son datos vinculados a la salud. Uno puede planificar a través de esos datos, pero para eso hay que tener, insisto, la voluntad de usar los datos que ya. Y segundo, hacer las preguntas correctas en esto. Que la pregunta sea precisa, sea correcta. Si no, se marea y no da la respuesta que uno busca, a pesar de cuál es la necesidad más importante de los sistemas de salud y de la gestión hospitalaria, que es a rescatar la forma de interactuar con los datos muy puntuales. Tal vez los jóvenes podemos tener, y me incluyo, Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Gestionando Salud Podcast en esta cobertura especial del Foro Global de la Salud del Futuro. Todo lo que es inteligencia artificial, datos y medicina, auspiciado por el Hospital Metropolitano de Santiago y Funglode, lo cual trae muchísimas vertientes interesantes porque tenemos a invitados internacionales que nos dan su perspectiva de lo que es la salud de hoy, con todos estos cambios y revoluciones de tecnología y hacia dónde va la salud. Y para esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Mañalich Muxi. ¿Lo pronuncié bien? Perfecto, gracias. Médico internista, nefrólogo con una destacada trayectoria en gestión clínica, salud pública y dirección sanitaria. Ha sido director médico y gerente general de la clínica Las Condes, ministro de Salud de Chile por 2 periodos, académico y universitario e investigador vinculado a todo lo que es políticas públicas, epidemiología y economía de la salud en Chile. De verdad que muchísimas gracias. Es un honor para mí tenerlo a usted en este podcast. Un honor para mí, muchas gracias. Y lo más importante es viéndolo desde una perspectiva diferente. Hemos tenido episodio de la parte tecnológica, hemos tenido episodio de la parte de gestión pura y dura de hospitales, pero usted tiene una perspectiva más 360 por el tema de la salud pública y lo que le ha tocado enfrentar de cierta forma dentro de su ejercicio. Todo el mundo quiere con la inteligencia artificial generar datos, reportes, indicadores, tener un uso de información masiva que algunas veces no sé si somos capaces de digerir toda esa información y de analizarla de manera oportuna. Desde su experiencia, ¿qué diferencia existe para un hospital que está a ciegas a un hospital que tiene una muy buena base de datos y sabe analizarla? La pregunta es muy relevante porque lo primero que uno tiene que evidenciar es que los datos están ahí, los datos existen, están ahí, pero no hay una minería de datos y una forma de hacer las preguntas que permitan sacar todo el partido a esa inmensa cantidad de datos que existen. Y soy concreto. En este momento, la cantidad de datos que están en plataforma digital, datos, alcanza a unos 2,6 zettabytes. Zettabyte significa, para ponerlo en perspectiva, que la cantidad de datos que hay en la red, en los computadores, etcétera, datos, información real, confiable, equivale a 1 millón de millones de discos duros de 1 terabyte que uno puede tener en la casa. Wow. O sea, una cantidad inimaginable de datos. Impresionante. Mayor cantidad de datos que las arenas de las playas del mundo. Y sin embargo, está buena esta analogía. Es una buena analogía. El 36% de estos datos, digamos el 40% redondear, son datos vinculados a la salud. Wow. El 40% de los datos que hay están ahí. ¿Y cuál es el uso para gestión, para políticas públicas, para leyes?
de esta enorme, o sea, inimaginable cantidad de datos, solo un 3%. Solo un 3%. Y los hospitales, yendo a la pregunta concreta, son una fuente continua de datos. La receta médica, el registro de admisión, el registro de alta. El hospital metropolitano es un hospital que se distingue por, desde el inicio, haber sido un hospital digital, una cosa muy importante. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, perdón que ponga un ejemplo ilusorio, desconocido, que el lunes 26 de junio del año en curso nuestro servicio de urgencia esté atorado? Claro. A ver, mira, yo creo, tú crees, nosotros creemos, pero vamos a los datos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los lunes 26 de junio de los años anteriores? Mira, esto es lo que pasa. A tal hora está lleno el servicio. Los datos están ahí. Claro. Entonces uno puede planificar a través de esos datos, pero para eso hay que tener, insisto, la voluntad de usar los datos que ya están. Después vendrán otros, pero esto es una fuente continua de datos. Y segundo, hacer las preguntas correctas. Porque la inteligencia artificial, no quiero decir que es de género femenino o masculino, no están los tiempos para esto, pero es muy exigente en esto. Que la pregunta sea precisa, sea correcta. Si no, se marea y no da la respuesta que uno busca, a pesar que los datos están ahí. Ha dicho algo y un elemento que quiero rescatar, y es el tema de hacernos las preguntas correctas, de tener los datos y tener esa voluntad de buscar esa información. Pero a su perspectiva, ¿tenemos la capacidad y las competencias para tener ese análisis crítico de saber qué hacer con esos datos o de hacernos esas preguntas correctas? Yo creo que para el mundo clínico es muy difícil estructurar estas preguntas en la forma en que los parámetros de la inteligencia artificial exigen. Ahí hay que hacer un cambio cultural muy importante. Pero hay gente que sí sabe hacer las preguntas correctas. Y es fundamentalmente el mundo de la ingeniería de sistemas e ingeniería de datos. ¿Cuál es la necesidad más importante de los sistemas de salud y de la gestión hospitalaria? Que entren los ingenieros, que entren los bomberos ingenieros a rescatar la forma de interactuar con los datos de manera tal de hacer las preguntas correctas, responder. O sea, las personas capaces de hacer estos procesos están ahí. Están en las universidades, están en las grandes empresas, están en Google, están en todas partes. Pero hay que convocarlos a los sistemas y los servicios de salud y las clínicas y hospitales donde culturalmente hay una cierta resistencia a la incorporación de esas personas y de esas estructuras de pensamiento. Definitivamente el tema de ser multisectorial y hacer grupos de trabajo con una multidisciplinariedad, si se puede decir, es vital. Sin embargo, ¿cómo yo puedo entender cuáles son esos lugares exactos para yo iniciar? ¿Cuáles son, por ejemplo, esas decisiones operativas que sí o sí tengo que ponerme a trabajar? Dentro de un hospital, dentro de una política pública, sé un poquito más específico. Yo lo que entiendo que deberíamos irnos de lo macro a lo micro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no tenemos el sector salud, gobierno, si no tenemos el sector salud, los stakeholders grandes, abajo se nos hace más difícil. ¿Por qué? Porque los cambios no pueden ser significativos, los cambios no van a ser trascendentales. Entonces yo creo que vámonos de lo macro a lo micro, a ver qué le parece. Como tú aludiste a mi experiencia, que es otra forma de aludir a la vejez en realidad, pero ya, dejémoslo ahí. Eso lo dijo usted, que conste. A mí yo era ministro de salud cuando empezó la pandemia. Uf. Vale decir, Reto. el 31 de diciembre del año 2019, China
advirtió que había un problemita. Pequeñito. Un pequeño problema, y nosotros empezamos a tomar medidas inmediatas de compra de respiradores, qué sé yo. Por razones que no es el caso de detallar, nuestro presidente de la República en la época, don Sebastián Piñera, que en paz descanse, impuso una política, transformó la política de contra el COVID en la política esencial del Estado. O sea, el Ministerio de Salud se trasladó al Palacio de Gobierno, donde nos reuníamos todas las mañanas a las 7 de la mañana con su excelencia el presidente de la República para diseñar las políticas desde el ministerio. Y él puso un mandato súper gravoso para nosotros, virtuoso pero gravoso, que es: en Chile no vamos a enfrentar el dilema de la última cama. Toda persona que necesite una unidad de paciente crítico con un ventilador mecánico lo va a tener, cueste lo que cueste. Presidente, hemos calculado, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, que nosotros necesitamos 5.500, un país de 20 millones de habitantes, 5.500 unidades de tratamiento intensivo para cumplir este objetivo. Tenemos 800 hoy día. ¿Cómo lo hacemos? Ese es su problema, ministro. Claro. Ese es su problema. Entonces, generamos una matriz. Primero, compramos los respiradores, las camas, se convirtieron en camas. Creamos una entidad desde el Ministerio de Gobierno para la red de hospitales públicos, Fuerzas Armadas, hospitales privados, todo en una sola mano, por decreto presidencial. Perfecto. Y por el estado de alerta. Pero lo que voy, que es lo que nos convoca, es que nosotros teníamos que generar todos los días una gran cantidad de datos entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada para decir: este paciente que está en tal ciudad tiene que trasladarse a este lugar, tiene que poner un avión de la Fuerza Aérea para, etc. Cuando yo reviso esos papeles, esos Excel, con esos datos día a día para tomar decisiones, yo digo: ojalá la inteligencia artificial hubiera estado madura, porque habría sido cosa de unos milisegundos para decir pum, pum, listo. O sea, como auxilio a la salud pública para decir quiénes están esperando, qué cirugía, quién está demorado en su diagnóstico de cáncer, es un elemento crucial. En ese sentido, nosotros tenemos que mirar la inteligencia artificial amistosamente, como un colaborador radical en la mejoría de la salud pública. Y en el estado normal de las cosas, yendo de lo macro a lo micro, lo probable es que estos desarrollos se produzcan más bien en el nivel micro primero, en el hospital metropolitano, por ejemplo, y de ahí, en un estado normal, no de emergencia como fue la lucha contra el coronavirus, el COVID, en un estado normal, partir de ahí, pilotos donde los agentes privados son mucho más rápidos y riesgosos para desarrollar. Mira, generamos un nuevo modelo de administración del pabellón quirúrgico, cosa que es el núcleo, el corazón de los hospitales, el gerenciamiento y la administración de los pabellones quirúrgicos, lo más complejo que hay. Tenemos un modelo, lo podemos replicar, lo ponemos a disposición de toda República Dominicana. Vale, perfecto. Interesante visión, ya que usted ha estado en lo macro. ¿Cómo evitar que esta inteligencia artificial a la operación hospitalaria termine profundizando las brechas existentes? ¿Cómo nosotros podemos aprovechar eso como una oportunidad para la calidad asistencial, para esa accesibilidad, y no profundice un poquito los sesgos que tenemos, los problemas que tenemos y transformar eso? Bueno, la promesa que hay detrás y la realidad que ya tenemos en el sector hospitalario es que al iniciar proyectos de inteligencia artificial en la aplicación concreta, no estamos hablando de filosofía, una aplicación concreta, la gestión de pabellones, perdón que insista en ese ejemplo. Mire, tenemos un problema. Resulta que los pacientes no llegan a tiempo a la cirugía y el tiempo de espera entre un pabellón y otro por cualquier motivo, porque el camillero, porque el piso, el ascensor, resulta que tenemos un espacio muerto de uso de un pabellón quirúrgico, una inversión muy onerosa, fuerte, de 1 hora y media. Pero ¿cómo va a ser 1 hora y media entre cirugía y cirugía si debería ser 15 minutos aseo el paciente salta? Claro.
en la medida en que uno implica como cómplice o aliado la inteligencia artificial ese plazo, ese tiempo, entonces la eficiencia de la gestión del pabellón aumenta enormemente. ¿Qué significa eso en concreto? Que el costo del pabellón quirúrgico se reduce notablemente y el uso que se le puede dar a ese pabellón es mucho mayor. ¿Qué ofrece entonces? ¿Qué se ofrece? Sector asegurador público. Usted tiene el 85, el 80% de la población de República Dominicana. Respondiendo a la pregunta, aumenta, gracias a inteligencia artificial, la gestión del pabellón quirúrgico y eso produce horarios libres en el pabellón de bajo costo, de menor costo, donde puede entregarse servicio a toda la comunidad y en el caso de República Dominicana y de Chile, ofrecer servicios de primerísima calidad para el asegurador público, para los pacientes que están esperando por una cirugía, por un tratamiento, por un cáncer, etcétera, venga donde nosotros y en la medida en que uno muestra esa disminución de costo, claro, el Estado pagador, el seguro pagador dice, esto es interesante. Claro. Aquí yo puedo resolver un problema social, generar, ¿no es cierto?, un clima político más favorable a mi gestión como gobierno, dado que efectivamente con un costo reducido, marginal, estoy resolviendo los problemas que a la gente, a los votantes, digámoslo así, les afecta todos los días. Ese resultado tangible que usted dice, eso es lo que necesitamos para reforzar tomar de decisiones o para hacer el cambio realmente. ¿Por qué usted entiende que se puede, porque no se ha materializado, por qué se ha dilatado? ¿O entiende que estamos a tiempo? Puede ser. Estamos a tiempo en América Latina, uno. Segundo, está ocurriendo a una velocidad mucho más rápida de lo que nosotros percibimos. En realidad, mientras nosotros estamos acá, hay una tormenta pasando afuera de vientos favorables a la mejoría de los sistemas de salud gracias a tecnología y, por supuesto, inteligencia artificial, que en la medida en que ocurren, son imitados. Mira, esto que ocurrió en Cochabamba es interesante. Esto que ocurrió en Arequipa, en Perú, mira, qué interesante. Claro. Inventaron esto, lo otro, desarrollaron esto, y en la medida en que tenemos la oportunidad de conversar, como está ocurriendo en este foro de la Fundación, bueno, uno escucha cosas no solo en la conferencia, claro, sino que escucha al pasar que alguien... Y eso es extraordinariamente valioso, tener las oportunidades para decir, mire, pero eso, qué interesante, a mí me gustaría, ¿cómo podemos copiar? Oye, mira, nosotros se nos ocurrió que, etcétera, ¿no? Claro, esas sinergias comparativas que gracias al mundo donde vivimos ahora podemos extraer las experiencias de otros países o de otras instituciones y clonarlas de cierta forma. Y las experiencias se transmiten mejor a través de la comunicación directa, incluso digital, o tomando un café juntos. ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo? ¿Qué? A ver, eso es ¿cómo? A ver, dame tu contacto, porque eso es una virtud también de la modernidad. Y una cosa que me llama poderosamente la atención es que por más diferente que sean los países, hay realidades innegables y hay realidades que todos los países pasamos y el sector salud es uno de ellos que es muy latente que tengamos los mismos problemas. Entonces, claro, poder permear esas experiencias a tu experiencia y aplatanarla, como dicen aquí, y allanarla a tu situación local es muchísimo más fácil. Mi abuela siempre me lo decía, nadie aprende en zapato ajeno, pero si te evitan un tropezón, puedes ir mejor. Por supuesto. ¿Cómo podemos o cómo debería repartirse esa responsabilidad de ese liderazgo que se necesita, de esa proactividad que se necesita, tanto en la tecnología, los directivos o el mismo Estado en ese sentido? ¿Cómo repartimos esa responsabilidad? La pregunta que usted hace es crucial, porque nosotros estamos en un momento que no lo percibimos todavía, pero seguramente va a aparecer en los libros de historia en 100 años más, 200 años más, como, mira, el año
X20, digamos, fue el inicio de la inteligencia artificial. En realidad, históricamente tiene 30 años, pero ¡pum! Claro. En un momento. Equivale, perdón que cite, es como cuando a Gutenberg se le ocurrió la imprenta de tipos móviles, ¿no es cierto? La A, la B, y la pongo acá, ¡pum! Imprensa, libro. Eso fue un cambio absolutamente radical para la humanidad, que se demoró por lo menos 80, 100 años en madurar. Es decir, ahora todos tenemos libros, ahora todos sabemos leer, digamos, en fin, y está en nuestra lengua nativa. En ese sentido, este es un fenómeno que recién comienza, que representa también un desafío generacional gigantesco. ¿Por qué? Porque para los viejos nos es mucho más difícil entender esto. O sea, mi nieta tiene 6 años y yo le digo a ella, oye, no sé cómo desbloquear mi celular, pero tatá, me dice, es muy fácil, pon el dedo aquí. Claro. Tu huella, me dice. Entonces yo la miro y digo, yo le pregunto con trampa, porque eso por lo menos lo sé. Pero ¿cómo esta niña de 6 años que todavía está aprendiendo a leer, esto lo maneja? Y en ese sentido hay un desafío brutal, que es que este abismo generacional que coincide con el cambio tecnológico e informático, significa que hay que darle espacio a los jóvenes, hay que escuchar con atención ese capital que viene de la gente más joven y que está mejor preparada que mi generación para enfrentar este desafío. Tenemos que coexistir, porque tampoco sin sus experiencias no podríamos aprender a hacer cosas muy puntuales. Tal vez los jóvenes podemos tener, y me incluyo, tal vez podemos mejorar o eficientizar algo, pero la experiencia siempre está. Y al final de cuentas, yo creo que esa sinergia es vital, necesaria. Es vital, pero perdón que lo diga, y no hablo por dominicana, la tendencia a bloquear, a no escuchar a la gente más joven es un desafío de este periodo 2026 mucho más fuerte que en otras épocas. Entonces hay que escuchar lo que las nuevas generaciones están proponiendo, están viviendo, porque ahí hay un valor para el futuro muy importante. Asumiendo esto de la escucha activa, de poder hacer sinergia entre generaciones, ¿cómo usted entiende que podría ser un buen paso de esa antorcha? De cómo ir haciendo ese cambio generacional, que sea una transición lo menos traumática posible para los pacientes o para la evolución que está teniendo el sector salud. Yo perdone que sea tan simple, ingenuo. Yo creo que primero hay una obligación de quienes se ocupan hoy día puestos relevantes, ministros, directores, etcétera, de decir, voy a darme un tiempo de escuchar, me voy a quedar callado y voy a escuchar, antes de actuar con prejuicios. Y segundo, construir equipos en que haya esta integración colaboradora entre voces frescas, jóvenes y voces más experimentadas, pero de buena fe. O sea, trabajemos juntos, trabajemos de igual a igual para el mejor desarrollo de mi hospital, de mi política, de la ley, de lo que fuere. ¿Qué se necesita entonces para ese tipo de liderazgo? ¿Cuáles son los top 3 que tiene que tener ese directivo de salud, ya sea de un hospital, ya sea de una oficina pública, ya sea del sector público, de una farmacéutica, para que ese cambio pase y que pase ahora y que podamos? Yo creo, no tengo preparada la respuesta, pero improvisando, si se me permite, yo creo que lo primero es que quienes se sienten cómodos hoy día en una posición de gobierno, mando, lo que fuera, tienen que entender que el piso se está moviendo debajo de ellos. O sea, que aquellos paradigmas, ideas fijas con las que asumieron hace años una posición o una carrera incluso hacia el futuro,
hoy día no está firme, hoy día se está moviendo, está temblando bajo el suelo. Y entonces hay que tener una cierta sensación de inseguridad o incertidumbre para mirar el futuro. 2. Hoy día en el mundo de las comunicaciones hay mucho ruido. O sea, si uno se mete a YouTube, tiene que ser esta persona, este grupo que ocupa liderazgo, tener una cierta capacidad, sabiduría para distinguir lo que es ruido de fondo de la señal. Claro. Mira, esto es importante. A ver, separemos la paja del trigo, digamos. Esto me suena bien. Claro. Y tercero, hay una oportunidad extraordinaria, pero también muy confusa, en el sentido de que mi mundo hoy día, las fronteras de mi mundo están cayendo. Entonces mi mundo se está transformando en una globalidad en que algo que puede pasar el mejor lugar del mundo para el manejo de datos médicos es Estonia. No es China, no es Rusia, no es Estados Unidos, es Estonia. Entonces uno dice, oye, en Estonia, como decimos en Chile, la llevan respecto al uso secundario de datos médicos, clínicos, médicos, administrativos. Aprendamos de Estonia entonces, aprendamos de Estonia. Y vamos y digámosles que nos enseñen cómo lo están haciendo hoy. Entonces, insisto, eso sentir que el suelo no está firme, que están pasando cosas que me exigen mi atención. Segundo, ¿no es cierto? Esta idea de que hay ciertas respuestas, ciertos lugares donde pueden tener ideas que me sirven ahora ya, que ya están hechas. Y tercero, insisto, poder distinguir, mira, eso no va por ahí. Eso es sabiduría. Estoy dispuesto a escuchar, pero señale, esto que parece ser aplicable, oye, resulta que no sé dónde, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Esto otro eso sí tiene que ver conmigo. Eso exige mucha humildad, pero a la vez experiencia y sabiduría para distinguir. Doctor, usted ha dicho una palabra que a los doctores lo satanizan mucho por eso, como la humildad. ¿Cómo tener esa humildad lo suficientemente aterrizada para reconocer hasta aquí llego, necesito, busco, tengo esa opción para entender? Bueno, hay una semilla muy poderosa ya. Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad de McMaster en Canadá, que es la fuente matriz de la medicina basada en evidencia. Después se trasladó a otras partes, pero ahí partió la revolución de la medicina basada en evidencia, y a mí me tocó estar allá cuando esto recién era un fenómeno bastante local. Entonces, el maestro ahí era el profesor David Sackett, que ya falleció, de una sabiduría, una formación extrema, y en definitiva uno llega desde Chile a formarse allá respecto a un tema médico y dice uno, mira, yo creo que, entonces él lo mira a uno y dice, ¿eso es una opinión o es algo basado en firme? Claro. No, ¿y de dónde lo sacó usted? No, sus profesores le enseñaban. Entonces él decía una frase final que en realidad, no sé si es original de él, decía, mira, en Dios sí confiamos, pero todo el resto tiene que traer datos. Y esa irrupción, o sea, en la reunión clínica, que un profesor dice, no, y aparece el interno, ¿no es cierto?, el joven recién graduado dice, pero no es lo que los datos dicen. Claro. Genera un conflicto que tiene virtud, porque hay que basarse en los datos. Doctor, ¿con qué usted quiere que el espectador se quede como con ese dulcito de boca de todo lo que hemos hablado? Las necesidades en salud de nuestra población latinoamericana son gigantescas. El problema de equidad es un problema grave en todos los países. El ver a través de un programa de televisión a alguien que está sufriendo una enfermedad y que ve que en una parte del mundo encontraron una solución
para ese problema que me aqueja a mí, a veces produce desesperanza. A mí me parece que estamos en un momento de cambio revolucionario, en el cual, gracias a la tecnología, gracias a la inteligencia artificial, esa realidad remota puede traducirse en una realidad para muchos de nuestros pueblos. Entonces hay que estar abierto al cambio y a la revolución del conocimiento y la tecnología que está ocurriendo. Porque la promesa, la esperanza es que eso va a ser bueno para todos. Entonces hay que tener una esperanza, una visión de optimismo y de esperanza respecto a este futuro que ya está cada vez más cerca y que de hecho está produciendo beneficios ya para nuestra población. Definitivamente. Mil gracias, doctor. De verdad que ha sido una conversación bastante amena y desde perspectiva totalmente diferente a lo que me ha tocado vivir. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo. Y ha sido un episodio que nos ayuda a entender lo macro para poder hacer los pininos nosotros cuando estamos en lo micro. Mil gracias, doctor Jaime. Gracias a usted de nuevo. Y vamos a estar pendientes para los próximos episodios. Hasta una próxima ocasión.